Ok, buenos días nuevamente. Bueno, hoy vamos a empezar hablando de algo que ha generado algunas preguntas de parte de ustedes. He recibido varios correos con respecto al uso de lo que habíamos comentado en la clase pasada, sobre todo de la precisión del punto flotante, de las cifras significativas y de la visualización en eh, de los resultados en MATLAB. Hay tres, no sé si son conceptos, pero son tres aspectos que son distintos y que necesitamos tenerlos bien claros en nuestro curso y bueno, obviamente a lo largo pues, de su vida profesional. Y tiene que ver entonces con estos conceptos, entonces primero de punto flotante, después de la forma como se visualizan los datos en MATLAB y después de la cantidad de cifras significativas que yo estoy utilizando en nuestro cálculo, ¿sí? Entonces lo primero, yo les había comentado que el punto flotante básicamente es una representación que se estila hacer en una base, típicamente se hace en una base 10, por eso aparece aquí esto colocado por 10 a la algo. Y lo que nosotros nos permitía los puntos flotantes era poder decidir, poder trabajar con un formato en el cual yo pueda tener precisión, pero también un amplio rango de números eh, que yo puedo entonces expresar o definir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno utiliza algún tipo de software específico, a veces el software em, te dejan manipular la cantidad de cifras que uno está utilizando para definir los parámetros o variables. En el caso particular de MATLAB, MATLAB tiene o ofrece, digamos, a grueso modo, dos precisiones, ¿no? Que es lo que se llama precisión simple y precisión doble. La precisión simple, así a grueso modo, ¿verdad? Lo que nos dice a nosotros es que dada esa forma de expresar números, que es, digamos, este primer número, coma, una cantidad de decimales y eso multiplicado por 10 a la un exponente, lo que nos dice a nosotros entonces MATLAB es que esos números pueden estar definidos en precisión simple y en precisión doble. Y esa precisión se refiere a la cantidad de decimales que hay en esa notación en particular. Entonces, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con un valor 1250, esta notación sería 1,2 por 10 a la 3, ¿no? Entonces, él estaría haciendo referencia a esta cantidad de decimales que están puestos ahí, ¿no? Después de la coma. Em, entonces, ¿qué es lo que hace MATLAB? Bueno, MATLAB dice por defecto que él va a definir todas las variables como precisión doble. Eso significa que todas las variables que uno defina van a estar almacenadas o contabilizadas en MATLAB con 15 decimales. Eso significa que aquí van a haber 15 decimales. Si yo tomo el caso en el cual yo defino una variable a igual a 1250, esa variable sería 1, entonces por 10 a la 3, 1,250 por 10 a la 3, MATLAB, si yo defino esto, MATLAB lo que va a almacenar va a ser 1,250 y aquí va a meter un montón de ceros por 10 a la menos 3, ¿sí? Hasta completar acá 15 decimales, aproximadamente 15 decimales, ¿sí? Eh, eso es lo que hace MATLAB como tal. Entonces, si yo eh, soy un usuario de MATLAB, yo puedo tranquilamente entonces trabajar por defecto. Entonces puede que a mí no me interese cambiar la precisión de mis variables, ¿sí? Entendiendo entonces que MATLAB por defecto utiliza 15 decimales en esta notación para almacenar y manipular las variables. Si por el contrario al MATLAB yo le digo que utilice precisión simple, él lo que va a usar son 7 decimales. Es decir, que aquí él va a colocar solamente o va a almacenar 7 decimales en esa notación.
Entonces eso es lo importante que nosotros tenemos que tener presentes, ¿sí? Que MATLAB a mí me ofrece solamente dos tipos de puntos flotantes, o dobles o simples, ¿no? Y se llaman así double precision o single precision. Se les dice, se les conoce, digamos, ampliamente de esa manera. Eso respecto entonces al punto flotante. Ahora, la visualización es otro tema, ¿sí? Una cosa es como MATLAB, o un tema es como MATLAB almacena y manipula las variables o los números, y otra cosa es cómo los visualiza de cara al usuario. Entonces, hay dos tipos de visualizaciones, ¿sí? Hay dos tipos de visualizaciones. Una visualización que se llama una visualización corta, ¿sí? Esa visualización corta, MATLAB me entrega a mí 4 decimales, ¿sí? A pesar de que todos los cálculos que MATLAB hace los va a hacer ya sea con los 7 decimales o con los 15 decimales si yo estoy trabajando en simple o en doble, ¿sí? Entonces, la visualización es otra cosa. MATLAB no me da a mí todos los decimales que está utilizando, solamente me da la posibilidad de utilizar solamente los primeros 4 decimales, que es el estándar de lo que viene por defecto en MATLAB, pero yo también le puedo pedir, también le puedo pedir una visualización larga. Esa visualización larga, ¿sí? Va a ser de 7 decimales si yo estoy trabajando en precisión simple y va a ser de 15 decimales si yo estoy trabajando en precisión doble. Entonces él me va a dar todos los decimales que están contabilizados en sus cálculos, ¿sí? Básicamente me va a mostrar todos los decimales eh, posibles. Entonces, eso para que ustedes lo tengan presente. ¿Sí? Eso para que lo tengan presente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las cifras significativas de las variables que uno define es un tema diferente a esto, ¿sí? Pero tiene que ser consistente eh, con lo que yo voy a utilizar para hacer los cálculos. Entonces, de tal manera, si yo defino una variable o un módulo de elasticidad igual a 200, ¿verdad? Por 10 a la 3, vamos a ponerle aquí 201 por 10 a la 3, ¿verdad? Ahora vamos a ponerlo completo, por 10 a la 9, perdón, ¿sí? Lo que sea. Cuando esto pasa a la notación de puntos flotantes, entonces yo tengo estos 2.01 por 10 a la 11, ¿sí? De tal manera que este es el valor, ¿verdad?, que yo tengo. Por lo tanto, las cifras significativas que yo tengo en este número son simplemente 3 cifras significativas. Son 3 cifras significativas. Entonces, y eso va a depender nuevamente, de la confianza que yo tenga de ese número, si esto es 201 o es 201,3 o sea el valor que sea, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tengo entonces 3 cifras significativas. Ahora, yo tengo 3 cifras significativas. Ahora yo tengo que decidir si voy a utilizar, si voy a definir este número en MATLAB con precisión simple o con precisión doble, ¿sí? Entonces, como yo tengo simplemente acá 2 decimales, no tiene sentido definir esa variable como precisión doble, porque voy a estar almacenando un montón de decimales sin necesidad. Entonces aquí vale la pena, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer o no, pero aquí cuando uno, tal vez en este curso no va a ser útil, pero cuando ustedes lleguen a hacer sus respectivas tesis o memorias, se van a dar cuenta que si van a hacer cálculos muy repetitivos o muy extensos, y si van a almacenar muchas variables, porque son procesos iterativos de los cálculos, es posible que les convengan trabajar en precisión simple. Entonces, en este caso, en que yo tengo 3 cifras significativas, ¿sí? Y eso significa que yo tengo aquí 2 decimales, ¿verdad? En esa notación. Yo puedo entonces, sin ningún problema, definir esa variable como precisión simple, ¿sí? Y eso significa que si yo trabajo con precisión simple, voy a tener 7 decimales, ¿sí? Por lo tanto, MATLAB va a almacenar más decimales que los que yo estoy colocando en mi variable, por lo cual está bien. Él va a tomar esta variable como 0 y esto va a colocarle un montón de ceros hasta completar los 7 decimales. Si aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta un 0, 7. ¿Sí? Él va a almacenar este número, ¿sí? En vez de almacenarlo con 15 decimales. Entonces, eso yo pudiera, ya que tengo pocas cifras significativas, yo puedo decir que tengo o que puedo trabajar con precisión simple.
Lo otro es que como yo tengo pocos decimales, es decir, tengo 3 cifras significativas, yo puedo hacer la visualización de los resultados con un formato corto de 4 decimales, de tal manera que MATLAB lo que me va a mostrar a mí, ¿verdad? De este número va a ser solamente los 4 primeros decimales. Él me va a mostrar esto que está acá, ¿sí? Por el 10 a la 11, ¿sí? Entonces, yo también puedo hacer la visualización larga de todos los ceros, ¿sí? Eso sería poniéndole un formato de visualización larga. Entonces voy a hacer un ejemplo muy rápido en MATLAB para que vean cómo funciona esto. Voy a entonces a dejar de compartir acá. Denme un segundo, vamos aquí. Déjenme cerrar unas... Ok, aquí estamos. Voy a poner esto acá arriba. Entonces fíjense. Un segundo. Ok, ahí estoy. Entonces aquí lo que yo tengo, ¿verdad? Vamos a ponerle esto acá. Aquí yo tengo un script muy sencillo para definir una variable. Entonces, lo primero que tengo que mencionarles es estos comandos que están en la primera línea, que no tienen nada que ver con lo que vengo hablando ahora, pero para que lo tengan presente. Este CLC lo que hace es, cuando ustedes empiecen a definir variables, vamos a correr todo el script, ¿sí? Cuando yo corro este script, aquí se me almacena, en el espacio de trabajo se me almacenan las variables. Si yo, por ejemplo, aquí defino p igual a 3, ¿sí? Y le doy Enter, ¿sí? Aquí me va a aparecer que en la memoria hay una variable p que tiene el valor de 3. Eso está en memoria, pero no está grabado en el disco, está en una memoria que es flotante, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo limpiar estos comandos. Y para limpiar esos comandos, yo puedo colocar CLC. Vamos a cambiar esto para acá para que se vea. Si coloco CLC, se me limpia la línea de comandos. Y si yo pongo clear all, se me van a limpiar las variables que yo tengo descritas. Entonces, si yo le doy a esto, se me borran de la memoria flotante, se me borran las variables que están almacenadas en memoria. Y eso me libera mi memoria de la computadora. Esto es importante porque cuando ustedes están trabajando con muchas variables, si yo defino, por ejemplo, 1000 variables, ¿verdad? Y las voy almacenando en la memoria flotante, bueno, aniquilo la memoria RAM de la computadora. Entonces, a veces conviene ir eliminando las variables que no voy a usar. Entonces, si yo voy a hacer algo repetitivo, un ciclo repetitivo, ¿verdad? No tiene sentido en cada ciclo almacenar una variable con un nombre nuevo, porque lo que voy haciendo es ocupando espacio en memoria de la computadora. Entonces, a veces conviene reescribir una variable. Entonces, a veces si por lo menos trabajo con una matriz A, yo lo que puedo hacer es reescribir la matriz A en cada iteración. De esa manera, yo siempre voy a tener almacenada en memoria la última matriz A que definí y no todas las anteriores, ¿sí? Eh, y eso da problemas de memoria RAM. Entonces, cuando ustedes ven un software, ¿verdad? Y estén usándolo y se dan cuenta que el software empieza a estar más lento de lo habitual, chequeen la memoria RAM cómo está. Porque si la memoria RAM está explotada, lo que significa es que ustedes tienen muchas variables almacenadas y tienen que ver cómo pueden ir disminuyendo la cantidad de variables que tienen almacenadas. ¿Sí? Eh, entonces, eso con los primeros comandos. Y el close all es cuando yo, por ejemplo, hago una gráfica. Si yo puedo hacer aquí una gráfica, voy a colocar cualquier cosa para que me salga un error. O bueno, no, esto me va a graficar algo. Ahí, una línea. ¿Sí? Entonces, si yo pongo aquí close all, yo cierro esa ventana. Fíjense que ahí se cerró. Entonces, yo por costumbre, muy personal, todos los scripts que yo hago, los empiezo con esta serie de 3 comandos, que es limpiar la línea de comandos, cerrar todas las gráficas que pueden estar abiertas y borrar todas las variables que están almacenadas en memoria. ¿Sí? Eso lo hago yo siempre. Eh, porque si ustedes no borran las variables en memoria, eh, a veces ocurre que ustedes pueden estar trabajando en un script y definen, por ejemplo, una operación que sea P por 3, y si a ustedes se les olvidó definir P y hay una variable P almacenada de un cálculo anterior, esa operación va a tomar ese valor P digamos que está almacenado en memoria.
Entonces, es importante que esto lo tomen en cuenta. Ok, entonces, habiendo dicho eso, vamos a definir este primer número, ¿sí? Entonces, este primer número, voy a poner aquí, nuevamente voy a correr la primera línea. Ok, voy a correr esta línea que está aquí. Entonces, ahí tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aquí yo acabo de definir una variable a, ¿verdad? Con que tiene esa cantidad de cifras. Aquí se supone que si yo coloco esta variable es porque yo le tengo confianza a todas esas cifras, por lo tanto aquí yo estoy utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cifras significativas. Yo estoy utilizando 8 cifras significativas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer? Bueno, yo puedo visualizar, ¿verdad? Este resultado en el formato corto o en el formato largo, ¿sí? Eso quiere decir que yo puedo pedirle a MATLAB, mira, muéstrame A con formato corto. Entonces, MATLAB me dice a mí, bueno, la variable A es 5. Recuerden que esto siempre está en notación con el exponencial o por el 10 a la 1 exponente. Y me está mostrando aquí 4 decimales, ¿sí? Entonces, 4 decimales. Fíjense que la variable que yo definí es esta que está acá arriba. Y si ustedes se fijan, lo que está haciendo MATLAB para mostrarme a mí estos 4 decimales es que él está redondeando el último decimal, ¿sí? Por lo tanto, esto es 5.3, 5.3134. Y él me está mostrando 5.3135. Y es porque justamente este 45 lo está redondeando a 50. Pero lo está redondeando solamente para la visualización, no para la realización de cálculos. Porque como yo no definí esta variable si es simple o es doble, MATLAB automáticamente entiende que va a ser una doble precisión. Entonces, él va a almacenar este valor A, lo va a almacenar con 15 decimales en esa notación científica, ¿sí? Lo que estoy haciendo aquí entonces es pidiéndole que me muestre en la notación corta, ¿sí? Digamos en la forma compacta. Y esa forma compacta es lo que hace es me muestra 4 decimales con el último redondeado. Pero yo también le puedo decir, muéstrame esto, muéstrame la variable A, ¿verdad? Con los 15 decimales. Y él me va a mostrar aquí entonces la variable que yo definí, ¿verdad? Con los 15 decimales. Y si ustedes se fijan, esto está aquí el 45.23 y aquí ustedes ven ese 45.23. Y lo que queda redondeado siempre en la notación siempre es la última cifra. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo coloco aquí un número, ¿verdad? Que tiene más de 15, de 15 decimales, ¿verdad? Él va a redondear esos últimos decimales, ¿sí? Para que sean 15, porque la precisión no le va a dar. Entonces, él va a tomar solamente los 15 primeros decimales con el último redondeado. Entonces, eso, ¿sí? Es importante. Ahora, yo también puedo darme cuenta de que no, de que yo también puedo trabajar, voy a borrar aquí CLC para borrar la línea de comando, yo también puedo trabajar con precisión simple. Entonces yo quiero definir, por ejemplo, A, yo la quiero definir en vez de como precisión doble, que sería por defecto, o sea, si yo no le digo nada a MATLAB, MATLAB dice, esto es precisión doble, yo pudiera decirle, mira, no, defínelo como precisión simple. Entonces, si yo le digo A con precisión simple, ¿sí? Coloco aquí, y entonces ahora yo le digo, bueno, muéstrame A en formato corto, ¿sí? Él me va a dar el mismo valor que antes. ¿Por qué? Porque él me va a tomar los 4 primeros decimales con el último redondeado, ¿sí? En la notación científica, esta notación por 10 a la tanto. Pero si yo le doy el formato largo y le pido dame el formato largo, entonces él me va a dar, ¿sí? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decimales, ¿sí? Pero el último va a estar redondeado, ¿sí? Y entonces eso, aquí lo que tenemos es el 5, ¿verdad? Tenemos el 5 y tenemos justamente 7 decimales. Es decir, que este último dígito, MATLAB, entonces va a cometer un error, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje acá?
Bueno, el mensaje acá es que la decisión, yo tengo que tener presente primero cuántas cifras significativas tengo yo en el problema, es decir, de este valor que está acá, cuántos realmente, cuál es mi confianza en esos números, y obviamente tiene que ser en todos ellos. Yo voy a colocar aquí solamente la cantidad de cifras que tienen, de las cuales yo estoy seguro que son correctas. Después, basándome en la notación científica, que básicamente sería la cantidad de decimales que hay o la cantidad de números que hay después del primero, en este caso habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Yo entonces tengo que decidir, si yo tengo 7 cifras significativas acá, ¿verdad? Yo puedo entonces trabajar con una precisión simple, estoy al borde de la precisión simple, ¿sí? Yo pudiera trabajar con una precisión simple. Si yo tuviese aquí un número más, yo ya tendría aquí 8 dígitos, después del primero, yo tendría 8 dígitos, y yo tendría que trabajar con una precisión doble. Entonces, sí, todo va a depender, la decisión de usar cifras, de utilizar precisiones simples o dobles, va a depender de la cantidad de cifras que yo tenga en el número que yo quiero definir, ¿sí? Entonces, sí, básicamente es eso, ¿verdad? Y después yo tengo que tener muy presente cómo quiero yo visualizar los resultados. Si quiero visualizar los 4 primeros o quiero visualizarlos todos, ¿sí? Entonces, aquí también hay algo muy relevante, ¿sí? Y es que si yo lo que quiero es visualizar siempre los cuatro primeros dígitos, es decir, si yo quiero trabajar con una visualización corta, entonces no tiene sentido trabajar con precisión doble. Porque si a mí me interesa nada más los cuatro primeros dígitos, ¿para qué trabajar entonces con una precisión doble? No, eso no tiene sentido. Entonces, eh, eso es un poco a lo que va digamos, en las clases que vimos pasadas, ¿no? Y a los comentarios que yo les puedo hacer llegar. Básicamente, aquí lo que ustedes se tienen que preguntar es, cuando vayan a definir una variable, cuántos decimales o cuántas cifras significativas tiene ese número. Que eso depende de dónde haya sacado yo ese dato y con qué confianza tengo yo de que ese dato tiene de verdad esa cantidad de cifras. Entonces, una vez que yo decido y digo, esto tiene menos de 7 cifras en decimales, o sea, menos de 7 decimales en notación científica, ¿verdad? Yo digo, puedo utilizar precisión simple. Si yo sé que tiene más de 7, yo digo, bueno, tengo que utilizar precisión doble. Y después yo lo que tengo que preguntarme es, si yo lo que quiero entonces es visualizar los 4 primeros dígitos o digamos todos, todo el número completo. ¿Sí? Eso es lo importante. Pasa aquí igual si yo definiera, por ejemplo, el número pi, ¿no? Puedo poner aquí un número pi, ¿no? Y le doy correr a todo. Entonces yo aquí tengo la visualización normal, ¿verdad? Que sería el formato corto, 4 decimales. Yo tendría el formato largo, que serían 15 decimales, porque estas dos que están acá están definidas con precisión doble, que sería esto que está acá. ¿Sí? Están por defecto por definición doble. Y esto que está aquí sería entonces redefinir A como pi, pero en precisión simple. Por lo tanto, la visualización corta, ¿verdad? Sigue siendo 3,1416, mientras que la visualización larga sería entonces solamente con 7 decimales. Y si ustedes se fijan, este séptimo decimal que está aquí, este último 27, es diferente a esto que está acá, porque está justamente redondeado. Ese 26 se redondea a 27 por este 65, que se redondea a 70, mejor dicho. ¿Sí? Por eso aquí aparece ese 7. Sí, eso es lo único que tienen que tener presente. Es entonces la cantidad de cifras, la precisión y cómo quiero yo visualizar los datos. Si quiero visualizar todos los ceros, o sea, todos los decimales o solamente los primeros 4. Eso es todo. Si ustedes trabajan por defecto en MATLAB, es decir, si ustedes a MATLAB no le dicen absolutamente nada, ¿verdad? Y por ejemplo, se olvidan de todo esto. Voy a comentar todo esto acá. Sí, si ustedes les ponen ese signo porcentual, lo que hacen es convertir esa línea de comandos en texto, no corre nada, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, acá dicen P igual a, no sé, cualquier número, ¿sí? Y le dan correr,
Eh, claro, aquí yo cometí un error porque dejé algo en memoria. Ahora sí. No. Ok, ahora sí. Perdón. Ustedes entonces por defecto, si corren esto por defecto, ¿sí? Lo que van a hacer es que MATLAB va a tomar P como precisión doble por defecto, ¿verdad? Por defecto, y les va a visualizar o les va a presentar los gráficos con la visualización corta, es decir, con la visualización de 4 decimales en esta notación científica. Eso. Sin embargo, nuevamente, es precisión doble, es decir, que a pesar de que MATLAB me está mostrando a mí 4 decimales, él está haciendo los cálculos con 15, ¿sí? Con 15, a pesar de que me muestra 4 nada más. Y si yo quisiera ver los otros decimales, simplemente tengo que poner format long y volverle a pedir P, ¿sí? Y entonces él me va a dar a mí todos los decimales. Eso es por defecto. Entonces, por defecto, MATLAB, precisión doble y, y visualización corta, por defecto, para que lo tengan allí presente, ¿sí? Y si ustedes se fijan, entonces esto tiene que ser decisión del usuario, básicamente, ¿verdad? Ese es el mensaje respecto al tema de las cifras significativas y de cómo se definen particularmente en MATLAB. Cada software tiene usualmente la posibilidad de definir precisiones simples y dobles. Es más o menos estándar. De hecho, hay un estándar, hay un estándar y normado internacionalmente y usualmente entonces los softwares se remiten a ese estándar que es precisión doble, precisión simple, doble con 15 decimales, simple con 7. Pero bueno, siempre hay que estar pendiente de esto, ¿no? De cuál es la capacidad del software en particular que estamos usando. Un segundo para volver acá. Y voy a cerrar MATLAB, que me pone muy lenta la computadora cuando uso Zoom y MATLAB simultáneamente. Ok, aquí estoy de vuelta. Ok, entonces eso respecto a esta primera lámina, ¿no? Retomando lo que vimos en la clase pasada. Entonces, bueno, vamos hoy a ver el segundo método de solución de sistemas algebraicos de ecuaciones lineales. Nosotros lo que vimos entonces en la clase pasada fue el método de eliminación gaussiana, es uno de los métodos más conocidos, más utilizados. Yo me atrevería a decir que es tal vez tal vez no, es el método por defecto de solución de sistemas de ecuaciones algebraicos lineales. Vamos a ver una variación que usualmente se utiliza también en algunos software por defecto. Vamos a discutir al final, a lo mejor, por cuáles son las diferencias respecto al método anterior. Entonces, ¿qué es lo que hace este método de Gauss-Jordan? Es básicamente lo mismo de la eliminación gaussiana, con la diferencia que la eliminación gaussiana, en nuestro sistema de ecuaciones, la eliminación gaussiana buscaba transformar esta matriz en una matriz triangular superior. Y lo que busca entonces este método de Gauss-Jordan es convertir esta matriz en una matriz identidad, ¿sí? Si esa matriz es identidad, entonces yo ya no tengo que hacer lo que se hacía en el método de eliminación gaussiana, que es la eliminación hacia atrás. Ok. Entonces, ¿en qué consiste este método? Vamos a hacer el mismo ejemplo. Este es el mismo ejemplo que el de la eliminación gaussiana, ¿sí? La misma ecuación, el mismo sistema de ecuaciones, para que puedan comparar uno a uno. Entonces, lo primero que hacemos es aumentar el problema, es decir, lo que llamamos aumentar, recuérdense que es simplemente colocar nuestra matriz al lado de este vector
en una matriz aumentada, ¿verdad? Y vamos a tomar esa matriz aumentada, que sería esta que tenemos aquí, y nuestra misión entonces es convertir este primer bloque en una matriz identidad. Entonces, para eso lo que nosotros vamos a hacer como primer objetivo es colocarle un 0 a acá y un 0 a este término. Es decir, vamos a tener que agarrar la primera columna y colocar ceros en las filas 2 y en la fila 3. Entonces, para hacer eso, hay que operar entonces primero por filas. Y hay que hacer prácticamente lo mismo que se hizo en la eliminación gaussiana. Aquí lo que hacemos es, tomamos la fila 1, la multiplicamos por 3 entre 1 y le restamos la fila 2. De esa manera, entonces forzamos a que aquí haya un 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Vamos a hacerla una vez nada más como para agarrar un poquito de ritmo. Lo que hacemos es tomamos la fila 1, ¿sí? Esta sería la fila 1, esta fila que está acá. La multiplicamos por 3 entre 1. 3 entre 1, recuérdense que es este valor entre este valor. Entonces, eso multiplicado por 3 sería 3, 3 y 9. Y a esto le vamos a restar la fila 2. Y la fila 2 es 3, 0, 2 y 2, ¿sí? Que sería esta fila que está acá. ¿Sí? Entonces, al restar esto, tenemos que esto es 0, esto es 3, esto es 1 y esto es 7. ¿Sí? Entonces, esta sería la nueva fila 2. Entonces, esta es la que tenemos que sustituir, ¿verdad? Y es justamente, entonces, lo que nos aparece aquí, ¿sí? Esta nueva fila. Esa nueva fila. Entonces, una vez que ya colocamos este primer 0, ahora lo que tenemos que hacer es operar sobre esta fila, para colocar el siguiente 0, que sería ese 3, convertirlo en un 0. Entonces, aplicamos la misma lógica, tomamos la fila 1, ¿sí? Se multiplica por 3 entre 1, porque es este valor entre este valor, y entonces se le resta la fila 3, ¿sí? La fila 3. Y de esa manera, entonces aquí ya logramos colocar los dos primeros ceros debajo del primer término de la primera columna. Ok, entonces, tal como lo indicamos acá, colocamos ceros en la primera columna, ¿no? Los ceros respectivos. Ahora hay que colocar los ceros, ¿verdad?, en la segunda columna. Entonces ahora seguimos partiendo de la última matriz que almacenamos, ¿verdad?, o que encontramos. Vamos a partir de esa matriz, ¿verdad? Y ahora nuestro objetivo es colocar un 0 acá y un 0 acá, ¿sí? Recuérdense que queremos convertir ese bloque en diagonal. Entonces, lo primero que hacemos es operamos con la primera fila. Entonces tomamos la segunda, ¿verdad? La multiplicamos por 1 entre 3, este entre este valor, ¿sí? Y le restamos la fila 1. Fíjense que la lógica siempre es la misma. De esa manera, entonces yo logro, haciendo esta manipulación, yo logro entonces convertir esta fila en la nueva fila resultado de esta operación, que es la que colocamos acá, acá abajo. Fíjense que el resto de la matriz es igual, ¿no? El resto no se modifica, solamente se modifica la matriz, la fila que estamos identificando, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo ya esa matriz aumentada, ahora yo tengo que operar sobre la tercera fila, ¿verdad?, para forzar a que este término entonces sea 0. Entonces hacemos lo mismo. De manera similar, volvemos a hacer las operaciones y podemos entonces forzar a tener entonces nuestro término ahora acá abajo como 0. ¿Sí? Entonces, en estas dos operaciones que hicimos aquí, lo que hicimos entonces fue colocar ceros en la segunda columna. Y si ustedes se fijan, la matriz que obtuvimos tiene los ceros en la primera columna y los ceros en la segunda columna, ¿sí? Fuera de la diagonal. Ok, entonces ahora tomamos esta como paso quinto, tomamos esa matriz aumentada y ahora nuestro objetivo es colocar el 0 acá y el 0 acá, ¿sí? En la tercera columna. Entonces, para hacer ese quinto paso, nuevamente lo mismo. Entonces, la primera fila va a ser modificada, ¿verdad?
de tal manera de volver a forzar a que este término sea 0, y por esa razón aquí yo tengo que dividir este valor entre este valor, es lo que está aquí como cociente, ¿sí? Y de esa manera entonces yo obtengo ese 0. Y de manera similar yo opero entonces con esta segunda fila, ¿verdad? Con esta segunda fila. Y puedo entonces colocar el 0 respectivo acá, ¿no? Ustedes lo pueden ver en detalle allí cuando repasen esta clase. Y ahora, si ustedes se fijan, lo que obtenemos aquí es una matriz cuyo primer bloque es diagonal, ¿sí? Entonces ahora esa matriz diagonal la tenemos que convertir en una matriz identidad. Entonces esa matriz identidad es simple la obtención porque es simplemente tomar la fila 1 y dividirla por el primer término, ¿verdad? Tomar la fila 2, dividirla por el segundo término, tomar la fila 3, dividirla por el tercer término y así sucesivamente, ¿sí? De tal manera que yo entonces puedo normalizar, ¿verdad? Esa matriz identidad o convertir esa matriz diagonal en identidad, y lo que obtengo como resultado es que simplemente este vector que me queda aquí, una vez que yo obtengo la identidad, es mi vector solución, ¿sí? Y es mi vector solución porque el sistema de ecuaciones viene definido de esta manera, y si ustedes hacen esto, simplemente van a tener que x1 es igual a 2, x2 es igual a 3 y x3 es igual a menos 2, ¿sí? Por eso es atractivo el método de Gauss-Jordan, porque al convertir o al manipular mi sistema aumentado de tal manera de obtener en el primer bloque una matriz identidad, yo automáticamente en la última columna tengo la solución de mi problema, sin tener que hacer sustitución hacia atrás. Cuando ustedes empiecen a hacer la segunda tarea, ¿verdad? Y ustedes vean el método que vimos el día martes, voy a volver aquí un poquito al método del día martes. Este algoritmo de eliminación gaussiana se basa en dos bloques, ¿sí? Dos bloques for, que son los más externos. El primer bloque que hace la conversión de la matriz aumentada en esa matriz triangular superior, y este segundo bloque que hace la sustitución hacia atrás. En cambio, ahora, en el método de eliminación gaussiana, yo no tengo que hacer la eliminación hacia atrás, sino que tengo que, de los dos bloques for que yo tenía en el algoritmo de eliminación gaussiana, el segundo bloque lo elimino porque no necesito la eliminación hacia atrás, y lo que tengo que hacer es extender un poquito y modificar el primer bloque para incorporar, pues em, la introducción de estos ceros en la parte, digamos, superior a la diagonal. Ok, entonces en ese sentido, este método de Gauss-Jordan es relativamente un poco más fácil de programar, ¿sí? ¿Cuál es el problema de este método comparado al de eliminación gaussiana? El problema de este método, ¿verdad? Primero, presenta los mismos problemas de eliminación gaussiana, es decir, que si yo tengo aquí uno de los términos que son 0 en la diagonal, yo empiezo a tener problemas porque voy a tener en las operaciones una división entre 0. Por lo tanto, yo tengo que hacer el pivoteo para pasar entonces, esta ecuación, digamos, abajo, ¿verdad? Sacar el 0 de la diagonal, básicamente. Yo tengo que hacer ese pivoteo. Ese es el mismo problema que tiene la eliminación gaussiana. Después yo tengo problemas con los errores de redondeo, lo que vimos de la matriz mal condicionada, eso sigue persistiendo, ¿sí? Es el mismo problema que yo tengo en el otro método. Y adicionalmente, ¿verdad? Esto no es necesariamente un problema, pero sí es una diferencia significativa con la eliminación gaussiana, y es que este método consume mucho más recursos computacionales, porque necesita mayor cantidad de operaciones. Entonces, la eliminación gaussiana, al construir una matriz triangular superior y después hacer la sustitución hacia atrás, la cantidad total de operaciones, es decir, la cantidad total de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que se hacen,
son considerablemente menores que la cantidad de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que se hacen en el Gauss-Jordan, ¿sí? De tal manera que el Gauss-Jordan es más ineficiente en términos de costo computacional. Y es tan así que es más o menos o aproximadamente un 50% más lento en términos de operaciones, ¿sí? Es decir, requiere, si el método de eliminación gaussiana requiere 100 operaciones aritméticas, este requiere 150 operaciones aritméticas, ¿sí? Entonces, es un porcentaje considerable de operaciones. Y la ventaja un poco es que a nivel de programación es ligeramente más sencillo de programar. Sin embargo, esto en la actualidad, digamos, no es una limitante, porque ya yo puedo fácilmente, ya alguien programó la eliminación gaussiana, por supuesto tendría sentido hacerlo con eliminación gaussiana. Sin embargo, nuevamente hay software, paquetes comerciales que utilizan Gauss-Jordan como método de solución de sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces, eso para que ustedes lo sepan. Ustedes me dirán, bueno, pero esto, ¿por qué necesito saber yo esto como ingeniero civil? Bueno, les digo, cuando ustedes están utilizando un software, ¿verdad? Que es específico, por ejemplo, un software que calcula la dinámica o te permite hacer diseño estructural. Es un software para edificios principalmente. Voy a poner cualquier ejemplo, no necesariamente que estoy diciendo que esos softwares son así, ¿no? Poniendo un ejemplo, uso un software comercial para cálculo estructural de edificios. Y yo me voy a la documentación, ¿verdad? Y estoy haciendo un modelo que es enorme, un edificio súper complejo geométricamente, por lo tanto, el sistema de ecuaciones que se genera al final, que tiene que resolver el software internamente, es sumamente grande. Entonces, si ese software, ¿verdad? Yo leo la documentación del software y me doy cuenta que el método que el software usa para resolver el sistema de ecuaciones es un Gauss-Jordan, ¿sí? A mí como usuario me conviene extraer del software, que muchos software lo permiten, en la actualidad yo me atrevería a decir que la gran mayoría, me permite extraer el sistema de ecuaciones para resolverlo yo por fuera. Entonces yo puedo, ¿verdad?, extraer ese sistema de ecuaciones en un archivo TXT del software comercial y yo puedo manipular ese archivo TXT desde MATLAB, desde Python, desde R, desde Julia, desde lo que ustedes quieran, desde Excel, para hacer la solución del sistema de ecuación. Entonces ustedes pueden, ¿verdad?, extraer muchas veces la solución, o la solución no, el sistema de ecuaciones desde un software comercial y resolverlo en un software tipo MATLAB. Y esa solución en MATLAB, ¿verdad?, puede llegar a ser muchísimo más rápido, 50% más rápido, que lo que ustedes están resolviendo en el software comercial, ¿sí? Y esto no es extraño. Yo me he encontrado este tipo de cosas varias veces. Y ustedes dirán, bueno, 50%. Y yo les digo, sí, 50% es relevante, ¿verdad? Pero no siempre. ¿Por qué no siempre? Porque si yo utilizo un software comercial y el software comercial se tarda 2 minutos en darme una solución, incluso 10 minutos, bueno, que se tarde 10 minutos o que se tarde 15, a mí me da igual, ¿sí? Porque yo puedo esperar, me hago un café y es simplemente esperar a hacerme el café. No tengo que esperar mucho más. Pero si yo estoy hablando de que una simulación me toma a mí 7 días, ahí la cosa empieza a cambiar. O 6 días, entonces no es lo mismo 6 días que 9. ¿Sí? Entonces cuando estos cálculos empiezan a ser costosos computacionalmente, ahí cualquier ventana que me permita a mí salvar tiempo computacional es importante. Ahora, no solo eso, hacia donde se está moviendo el cálculo estructural y el cálculo de ingeniería civil en general, es hacia la incorporación de análisis de riesgo, ¿sí? Eso significa que inevitablemente nosotros tenemos que evaluar escenarios. Por ejemplo, yo tengo una estructura o tengo una represa o tengo, por ejemplo, un modelo hidráulico y yo dependo, ¿verdad?, para mi modelo de variables climáticas, por ejemplo, en modelos de hidráulicos
o yo dependo de variables sísmicas o de eventos sísmicos en el caso de dinámicas de estructura. Y en esos escenarios yo tengo entonces que empezar a correr distintos tipos de posibles eventos a los cuales pueden estar sometidos esas estructuras. Entonces yo puedo entonces voy a tener que correr, no sé, un set de 20 sismos para ver cómo se comporta la estructura ante 20 sismos distintos, o yo puedo estar, no sé, haciendo simulaciones hidráulicas con distintos tipos de parámetros medioambientales, ¿sí? O de precipitación, o de caudales, o lo que sea. Entonces, muchas veces estas simulaciones no significan que se hacen una sola vez, o esta solución a sistemas de ecuaciones no se hacen necesariamente una sola vez, sino que se tienen que hacer repetidas veces. Entonces, si ya yo tengo un costo computacional importante, si yo tengo o me veo en la obligación de hacer muchas simulaciones, ¿sí? Ahí yo empiezo a tener un costo computacional que se me vuelve inmanejable. Y si yo me puedo reducir el tiempo computacional en un 50%, pues yo lo puedo hacer y voy a ganarme un montón de tiempo de análisis. Entonces esto es muy importante que ustedes sepan que estos métodos existen, ¿verdad? De cómo funcionan más o menos. No les voy a pedir a ustedes que programen el Gauss-Jordan. Sí les voy a pedir la eliminación gaussiana, pero porque les di el algoritmo, ¿sí? O sea, yo les di el algoritmo y la idea es que ustedes lo trasladen a MATLAB. Eso no debería representar mayor inconveniente. Pero tampoco les voy a poner a ustedes a programar cosas que ya están programadas, ¿sí? Pero sí me interesa que ustedes sepan la diferencia entre una eliminación gaussiana y un Gauss-Jordan, de tal manera que ustedes sepan que el Gauss-Jordan toma más tiempo, de que ustedes sepan de que existen estos problemas de redondeo, de que existan que hay este problema de matriz mal condicionada, y de que ustedes sepan cuando estén simulando qué es lo que está haciendo ese software por detrás. Eso es sumamente importante. Y que vean ustedes alternativas. Si mi simulación tarda una semana y utiliza un Gauss-Jordan, yo sé entonces que puedo disminuir ese tiempo a la mitad, extrayendo la información del software comercial y haciendo los cálculos en MATLAB, Python, R, Julia, lo que sea. Excel o Excel. Ok, bueno, esto es lo que tenemos para el día de hoy. Dejo de grabar